Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como les dije, desde hoy empezamos el tema de los cursos, renta personal. Para no explicar a la mañana y a la tarde, ya hago una sola versión, para que tengamos todos y podamos rever y reaprender. También voy a ir corrigiendo y ampliando en la medida de las necesidades. Bien, antes que nada voy a ir a explicar algo muy anterior a la renta personal, que cuáles son los tipos de impuestos que rigen el día de hoy en Paraguay. Tenemos básicamente cuatro tipos de impuestos. Los impuestos a los ingresos o a las utilidades, los impuestos al capital, al simple hecho de tener riquezas, el impuesto a la comercialización por el hecho de transferir algo a alguien y otro tipo de impuestos. Bien, los ingresos, impuesto al ingreso, las utilidades tenemos de cuatro tipos. El IRASIS, bien conocido, el IRAGRO, tenemos la renta del pequeño contribuyente, que no es más que un IRASIS simplificado, y ahora, desde hace poco, la renta personal, que es de la persona. Y el impuesto al capital lo manejan algunas instituciones distintas. Les voy a mencionar nada más el más importante, que es el impuesto inmobiliario. Porque el que tiene un inmueble paga por tener el inmueble, anualmente sobre el valor del inmueble. No importa si ganó, perdió dinero, si lo vendió o no. Paga por tenerlo. Luego está el ingreso, o el impuesto mejor dicho, a la comercialización por el hecho de vender o comprar. La utilidad, si se ganó o se perdió, se pagó más arriba en los ingresos. Pero ahora en la comercialización tenemos el IVA. En el IVA es solamente por comprar o por vender se paga, sin importar si se ganó, se perdió o por la tenencia. Tenemos el selectivo al consumo, que se maneja poco porque es un impuesto muy especial para ciertas actividades. Ejemplo, alcoholes, combustibles, armas, etc. Y otro tipo de impuestos que se maneja ya prácticamente muy poco. El impuesto que teníamos acá era el equivalente a las estampillas. Casi no se maneja más el día de hoy, solamente existe una sola cosita pequeña en el tema, ¿verdad? Que a los actos y documentos. De los tipos de renta, ahondando un poquito más, habíamos dicho que teníamos el IRASIS, el IRAGRO, bueno acá dice IMAGRO, pero es el IRAGRO, renta al pequeño contribuyente y la renta personal. Es el impuesto a la utilidad, a lo que gané. En el IRASIS, lo que vendí menos lo que gasté. En el IMAGRO la misma cosa, lo mismo en renta al pequeño contribuyente y lo mismo en renta personal. Si yo no gané, yo no pago. Si gané, sí pago. Pero una cuestión, solo se paga uno de ellos. Dentro de este rubro solo se paga uno. Hace rato vimos que teníamos varios impuestos. Yo puedo pagar impuesto inmobiliario, el IVA e impuesto a los ingresos. Pero dentro de los impuestos a los ingresos solamente uno de estos. No se paga IRASIS e IMAGRO, renta pequeño contribuyente y renta personal al mismo tiempo. Ni siquiera dos de ellos. Porque si pagué renta personal no pago IRASIS. Si pago IRASIS no pago renta personal. Si pago IMAGRO no pago IRASIS. Y así sucesivamente. Solo uno de los cuatro va a pagar. Y en la renta personal, que es lo que vemos ahora, todo es muy simple. Es ingresos menos los gastos me da la renta. ¿Cuánto tuve de ingreso menos todo lo que gasté? Tuve mi renta. Normalmente, es lógico que yo haya ganado 100 y gastado menos que 100. No debería gastar todo lo que tengo, porque si gasto todo lo que tengo, gasto lo que no debo. Pero bueno, eso es la teoría. En realidad sí podemos gastar más de lo que ganamos. Esa es una excepción y solo dura un tiempito también, porque en algún momento se va a acabar esa reserva. Y aquí en el Paraguay lo interesante es que se aplica el criterio del ingreso por lo percibido y no lo devengado. Muy distinto que en el IRASIS. En el IRASIS yo facturé y ya debo pagar renta. Yo recibí la factura y es un gasto del periodo ya devengado, lo meto como gasto. Bueno, eso no sucede en renta personal. Si yo hice mi factura y no cobré, no pago renta personal. Si hice mi factura y cobré, sí. Si hago mi factura en un momento, cobro en el otro, rige el momento que cobré, no el momento que facturé. Lo mismo con el pago. Solamente en los gastos es lo pagado. A inicio de año yo traigo la factura del colegio de mis hijas.
a crédito por todo el año. No, no me sirve para la renta personal, solo me sirve la parte que pagué. Lo que no pagué no sirve. Bueno, hechos generadores de la renta personal, tenemos todo lo que sucede de fuente paraguaya, quiere decir en el Paraguay, no lo que sucede en el exterior. Básicamente podemos mencionar ejercicio, profesión, oficio, ocupaciones, contador, abogado, lo que sea. 50% de los dividendos que pagaron por Irasis o Imagro o de cooperativas. ¿Qué quiere decir? Yo soy accionista de una sociedad, yo gané, saqué mi utilidad de esa empresa, la mitad de lo que recibí ahí va a pagar renta personal, la otra mitad ya no paga. Está tachado Imagro de cooperativas porque acá hay una discusión que no les voy a decir ahora mismo si corresponde o no considerar. La ganancia capital, las ventas inmuebles, acciones, derechos, cualquier cosa que yo venda, también se incluye como utilidad. Los intereses de rendimiento de capital si se tuviese. Y otros ingresos que superen 30 salarios mínimos anuales. Este es un tema un poco más largo de explicar, pero les quiero nada más mencionar, esto es lo que dice la ley. Y como gasto admitidos, lo que dan como gasto admitido los descuentos y pesos similares hasta el 15% en su defecto. Ojo, mucho ojo. Cuando ingresamos en los ingresos, el ejercicio, mi salario, ejercicio de profesiones, oficios, ocupaciones, si yo ingreso mi ocupación, mi salario es de 10 millones menos IPS, yo meto como ingreso 10 millones. El IPS va aparte, va como gasto. Yo sé que en IPS no todo es gasto. ¿Por qué? Porque una parte va para seguro médico, cierto, otra parte va para mi jubilación, es como un ahorro. Bueno, eso se considera gasto para renta personal, aunque no lo sea. Donación al Estado, municipalidad, etc. también se admite como gasto. Gasto en el exterior relacionado al ingreso grabado también. Incluso algunas vacaciones, salud, etc. la persona se puede. Gasto de la persona y sus familiares a cargo. Y esta es la parte donde más tenemos. De la persona y familiares a cargo. El 99% de los gastos que procesamos en tax se refiere a esto. Así que esa es la parte que más usamos. Bueno, que no vamos a poder reducir el impuesto y que sí pueden llegar a estar sanciones fiscales, las multas de todo tipo, gastos para ingresos no grabados, si existiese. Hay clientes que pueden llegar a tener esto, de hecho lo tienen, son excepciones, y actos de liberalidad. Eso es un poco más complicado de explicar en este momento, pero quiere decir que cuando gastamos en algo que no nos da ningún tipo de utilidad o no es razonable lo que recibimos con eso que gastamos. La tasa del impuesto va a ser de 10 u 8%, depende del ingreso. Si tenemos ingresos de más de 120 salarios en ese cliente, va a pagar 10% de renta personal sobre la utilidad. Si tenemos ingresos de menos de 120 salarios, va a pagar 8% sobre la utilidad. Y esto puede ser gracioso, porque yo puedo tener un ingreso de 5.000 millones, gastos de 4.900 millones, me sobró 100, voy a pagar 10% sobre 10, pago 10 millones. O tengo un ingreso de 160 millones de guaraníes, gasto de 20 millones, me quedan 140, voy a pagar 8%, 140. Voy a pagar más que aquel que tuvo más facturación. Pero sí es una cuestión un poco rara que suceda, un poco particular. La gente que no está domiciliada en Paraguay no es el no paraguayo, porque un paraguayo que vive en España es no domiciliado. Y cualquier persona física, aunque no sea paraguayo, es no domiciliado en Paraguay, se le va a deducir directamente el 10%. La ley dice que es 20% sobre el 50%. Bien, ahí está. 10% directo sobre lo que se le paga, hay que retener. ¿Quién retiene? El que le paga. Si yo le contrato a alguien que viene de Argentina a darnos un curso en tax, sobre lo que se le paga le debo retener 10% de renta personal y además el IVA. ¿Cómo vamos a hacer en el sistema StarSoft? Cargamos a los profesionales. ¿Y cómo hacemos los profesionales? Tenemos un gasto que dividimos en dos grupos. Ustedes lo cargan, saben perfectamente. Hay un grupo de factura que es para el IVA
que ponemos el gasto y ponemos el IVA. Y el otro que es para renta personal, que le llamamos, que se va lo que es de renta personal el gasto con su IVA. Todo se carga en el sistema, pero para el cálculo de renta personal quitamos ese IVA del gasto que ya se fue para el IVA. Y lo que es de renta personal sí se usa el IVA. Ese pedacito hay que sacar y no usar más para la renta personal porque ya usamos en el IVA. ¿Dónde van los ingresos? Y aquí les quiero mostrar el formulario, que es nuestro documento final. En la renta de trabajo por ingresos, profesiones u oficios, casi todo va aquí. Algunas cosas van como ingresos provenientes de dividendos, utilidades, es lo menos, pero ocurre en algunos clientes. Tenemos enajenación ocasional de inmuebles, cesión de derechos, también se separaba aquí, intereses y comisiones aquí, otros ingresos no contemplados. También tenemos todos los egresos, ¿dónde van? En esta parte de abajo. Y aquí separamos en dos tipos, los que son gastos y los que son inversiones. Aquí ya va lo que habíamos hablado, descuentos y aportes legales, donaciones, gasto personal familiar en el país, gasto personal en el exterior. Esta es la parte de gasto. Y luego tenemos las inversiones. ¿En qué invertimos? Bienes inmuebles, herramientas, transporte aéreo, marítimo. Bueno, no tenemos muchos clientes que compren aviones, ¿verdad? Pero si comprasen, estaría aquí. Pero sí muebles, útiles, joyas, herramientas y equipos, etc. Hay que separar. ¿Por qué? ¿Esto dónde se separa? En el momento de la carga. Porque si separamos en la carga, todo este formulario sale solo. ¿Y cómo hacen los cargadores para hacer este formulario? Porque este formulario llenan los cargadores. Llenan cuando cargan aquí. Y les quiero mostrar, al no colocar aquí no enviar, en esa casilla de no enviar, fíjense que para renta personal ya me toma la diferencia del IVA. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando usé el IVA como profesional, que es lo que me marcan aquí, perdón, el teléfono suena. Cuando se carga como profesional, no hay que usar el IVA. Entonces ya me deduce y me da el IVA menos el IVA aquí para gasto, no inversión. Ya me hizo la resta de este IVA, porque este IVA voy a usar en el formulario. Y cuando coloco enviar, fíjense que el monto que se coloca ahí al marcar enviar es el mismo. El total de la factura se va a utilizar directamente, a diferencia del otro. Lo otro importante es si es contado o crédito. Muy importante. Porque acuérdense que lo contado va a renta personal, lo de crédito no va. Pero al poner a crédito, el reporte de ventas a crédito me va a dar para que nuestro cliente sepa qué facturas tenemos un comprobante a crédito y no nos trajo aún el recibo. Eso les voy a mostrar en otro curso cómo hace el sistema solo. Estoy haciendo muy largo, así que no quiero hacer más largo ahora. Pero al marcar contado crédito, el sistema me está generando automáticamente una cuotera, que es esto, para poder controlar si esa cuenta ya se pagó o no, para saber si va a ir o no al formulario. Eso es muy importante. La otra pantalla que se les aparece es esta, donde se vuelve a verificar el enviar o no enviar. Se verifica otra vez si el monto va a ir a gasto o inversión, y eso es súper importante, porque lo siguiente es a dónde va a ir el gasto, a qué tipo de gasto, y eso habíamos visto en el formulario. Aquí los cargadores están haciendo toda la carga del formulario 104 de renta personal. Al mismo tiempo hacen la carga del IVA. Y aquí quiero ver nuestra visión. ¿Qué era? Que nosotros le demos a nuestro cliente información financiera, y esa es la información que le vamos a dar con el libro compra, venta, ingreso, egreso, que va a ser oportuno porque le tenemos que dar todos los meses. Todos los meses, antes de fin de mes, le debemos dar a los clientes. ¿Para qué? Para que ellos vean cómo les va el impuesto en la medida que va el año y puedan tomar las decisiones necesarias. Esa es la necesidad de nuestro cliente, saber a tiempo cuánto impuesto le va a venir. No llamarle 1, 2, 3 días antes, tu impuesto va a ser de tanto. Menos con este impuesto que es por todo el año. Porque por ahí algún cliente puede decir, bueno,
Si tengo este ingreso, voy a hacer o este depósito en banco o esta compra o lo que sea para tratar de pagar menos impuestos y es su derecho el hacerlo. Vuelvo a repetir. Esto que está aquí en rentas del trabajo, etcétera, ustedes lo cargan al cargar todos los ingresos de los clientes. Al cargar esas cositas que iban cargando siempre. Todo lo que va a descuento y gastos, ustedes cargan al cargar esa pantallita de StarSoft. Y todo lo que es inversión es la misma cosa. ¿Quiénes cargan? Los cargadores. Una cosa que me olvidé de mencionarles y voy a volver bien atrás hasta esta carga es este otro punto. ¿Se dan cuenta de esto que aparece aquí al lado del IVA, donde dice 3A? Bueno, esto, a ustedes al cargar esto, están cargando también el formulario 120. Dentro de poco la idea es que Laura se quede sin trabajo. ¿Por qué? Porque ese formulario de IVA van a ser los cargadores. ¿Cómo van a hacer? Y al cargar. Al cargar aquí están haciendo el formulario de IVA. Con un poco más de esfuerzo, un poco más de atención, esto va a llegar muy pronto a ser una realidad en Tax. Bueno, el formulario que les dije, todos ustedes ya cargan directamente. Y esta es nuestra meta. Nuestra meta es meter el gol. En inglés, la meta es el arco. O sea, habrán escuchado que en fútbol se habla de guardameta, etc. Es porque es la meta. Queremos meter el gol, necesitamos que los cargadores ya carguen bien desde el inicio, entiendan lo que es IRP, se pueda controlar y entreguemos todos los meses a todos los clientes su estado de cuenta de renta personal. Tenemos fallas en el sistema. A veces uno carga, ustedes cargan bien y el sistema arroja errores. Eso es lo que vamos a ir controlando en estos días, a ver si estamos cargando bien. Si el sistema arroja unos errores, vamos a corregir los errores para que salga suavemente todos los meses la renta personal. Gracias, hasta la próxima.